Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Erigida en jurado de procedencia, este viernes la Cámara de Diputados declaró al lugar el proceso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable participación en tres delitos. Pero el Congreso tamaulipeco declaró improcedente el desafuero y aprobó interponer un juicio de controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine el destino del todavía gobernador. La Fiscalía General de la República acusa al gobernador de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de defraudación fiscal equiparada. El gobernador aseguró que las acusaciones son falsas e insistió en que todos por la venta de un departamento ubicado en la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Cabeza de Vaca presuntamente utilizó un esquema de lavado de dinero para adquirir ese departamento, donde participaron dos empresas fantasmas ligadas al cártel de Sinaloa. Cabeza de Vaca dijo que buscan removerlo del cargo a la mala, pero que la facultad de retirarlo de la gubernatura corresponde al Congreso local. Mientras que el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la JUCOPO, Ricardo Monreal, dijo que la declaración de desaparición de poderes es facultad del Senado y pidió a la Fiscalía General de la República, la FGR, solicitar una orden de aprehensión para localizar y detener al gobernador. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que será la Suprema Corte la que decidirá sobre este asunto, porque el Congreso local protegió, así lo dijo, al gobernador. Veamos qué piensa la mesa con todos estos nuevos eventos. Lecona, le hemos estado dando seguimiento también a esta confrontación, a esta, digamos, persecución legal al gobernador en funciones. No había pasado esto en la historia del país hasta ahora, pero hace algunas semanas, cuando empezábamos a debatir este tema, nuestro compañero Martín Vivanco decía: no va a pasar nada, nadie va a ir a la cárcel, va a ocurrir como ha ocurrido con muchos casos de justicia, entre comillas, que la 4T presuntamente está buscando. ¿Cómo lo ves? También, sí, yo también hice una reflexión muy similar la primera vez que hablamos de eso y creo que absolutamente estamos en el script, que absolutamente estamos en el guión de lo que iba a pasar cuando descubrimos o cuando vemos que en los hechos se ha comprobado que la justicia que le importa al presidente y a las instituciones que deberían de encargarse de procurarla, como la Fiscalía General de la República, están haciendo un verdadero teatro de esto, ¿no? O sea, todo estaba calculado, inclusive pues, se habló, ¿no? A finales del periodo legislativo es cuando podría proceder esto. Y ahí veamos, por ejemplo, las otras solicitudes de desafuero que están ahí pendientes, como la del diputado impresentable de Saúl, ya ni me acuerdo su apellido, del que hablábamos la semana pasada, ¿no? Entonces, a ver, Huerta. después de lo que pasó la semana pasada, Saúl Huerta, después de lo que pasó la semana pasada con la Fiscalía General de la República, que es otro tema que aquí le dimos todo el seguimiento y culminó. O sea, culminó el jueves, destrozaron la Fiscalía General de la República, con todas sus letras. No hay futuro para la transición a una Fiscalía General de la República autónoma e independiente del poder político. Regresamos al viejo modelo de la PGR, con todos los viejos vicios ahora en la ley, o sea, revivir la PGR legalmente prácticamente, para que siga siendo la Fiscalía ese instrumento o esa herramienta de control político que hoy le está funcionando muy bien a este gobierno en turno. El fiscal general de la República no fue ni siquiera capaz de ir a la Cámara de Diputados o al Senado a defender la ley que le cambiaron los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras, que era un traje Sí. a su medida para no investigar, para no hacer nada. Pero ¿qué tal fue a la mañanera? A hacer el show de la investigación. O sea, cuando se trata de los enemigos del presidente, por supuesto, ¿no? Y la otra es pues un problema de muchísimo más fondo que pues ya no se va a resolver con esta fiscalía hasta que Alejandro Gertz Manero la deje o algo suceda que a la gente le importe la justicia en este país. Pero otra vez, delitos patrimoniales, el departamento de Polanco, Ujú. eso nada más. ¿No? ¿Dónde están las graves violaciones a derechos humanos o la tragedia? ¿O dónde se está investigando? ¿Quién demonios en este país Bien. está investigando la tragedia de un estado como Tamaulipas? ¿No? Ana, ¿coincides con Lecona como este tema? ¿No habrá justicia hasta que no deje Gertz Manero la fiscalía? No, yo creo que se ha visto en varios casos que esto es falso. Digo, efectivamente no celebro la actuación en general, pero creo que no depende nada más de él y que precisamente, pues como la misma oposición lo defiende diariamente, el tema son las instituciones, no las personas. Entonces, seguro que habrá pues un montón de otros temas que se resolverán favorablemente. Yo creo que en el caso de Cabeza de Vaca hay un asunto pues muy interesante porque efectivamente es la primera vez en la historia del país
que se presenta una solicitud de desafuero estando el gobernador en funciones. Y bueno, pues entonces tenemos esta situación en la que está el Congreso local diciendo que no es facultad del Congreso Federal y cayendo en un desacato respecto a la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados, que leía yo que el tema es que como se erigió como jurado de procedencia, pues según la Constitución son inatacables sus decisiones y por lo tanto pues el Congreso local no puede decir que no va a hacer caso a lo que se les mandata, ¿no? Entonces, pues digo, yo creo que el centro de la discusión, más allá de la parte jurídica, es precisamente el llamado a la justicia que tiene que haber para el narcogobernador Daniel Cabeza de Vaca y que pueda pues enfrentar todos estos cargos, porque finalmente sabemos muy bien que los procesos penales son muy complejos y que demostrar los delitos, sobre todo en esas altas esferas del poder, pues es muy complicado, pero pues yo creo que hay suficientes elementos que ya tiene, sobre todo la unidad de inteligencia financiera, que es otro de los elementos del sistema judicial que me parece muy importante que pueda, bueno, no el Poder Judicial, pero sí que están dentro del proceso judicial, que puedan aportar todos los elementos para tener esta investigación de manera completa y contundente y pues que se siga también el debido proceso, me parece muy importante, porque no quisiéramos que se caiga en alguna falla que el procedimental, digamos, que luego pueda tirar abajo pues este juicio, ¿no? Y sería histórico, ojalá que la Corte, Bien. bueno, yo creo que no hay mucha opción jurídicamente, ojalá que siga así y que podamos ver por primera vez este cumplimiento de pues la agenda anticorrupción de la Cuarta Transformación. De acuerdo. A ver, Lecona levantó la mano, entonces simplemente por que está pidiendo la palabra rapidísimo, te doy un contrapunto y después escuchamos a las demás voces. Adelante, Lecona. A dos cosas que acaba de decir Ana, tiene razón, las instituciones no son más bien las personas no son las instituciones. Justo lo que se hizo fue destrozar la institución con esa ley, vía una ley. Y del debido proceso, pues también es violatorio del debido proceso que el presidente de la República esté en las mañanas hablando de estos casos. Bien. Eder, ¿cómo ves tú este caso? Sí, yo espero que la gente, hay una politización muy grande en México, por suerte, y la gente cada vez está más involucrada en estos procesos, que se den cuenta que en las narrativas a veces para no hablar del tema específico se ponen a hablar de muchos otros que son problemas que hay que resolver también. ¿De qué hay que hablar en este caso? De las tropelías de un presunto narcogobernador que durante sus años de gestión, que todavía no terminan, se ha enriquecido por presuntamente más de 900 millones de pesos. Hay que hablar de cómo el Ministerio Público no pudo acreditar sus vínculos con el narcotráfico y al final de los 3 delitos por los cuales se buscaba desaforar a este gobernador, solamente se le está desaforando por el de evasión fiscal, porque el Ministerio Público encubrió. También hay que hablar de cómo esta alianza narcofederalista operó políticamente para presionar y amenazar de muerte incluso a diputadas y diputados. En el caso concreto de Silvano Aureoles, que si la fiscalía no está haciendo su chamba, si no hay un caso que perseguir en el asunto del gobernador de Tamaulipas, ¿por qué están tan desesperados? ¿Por qué el gobernador Silvano Aureoles amenazó de muerte a una diputada en caso de que votara a favor del desafuero? Por suerte no depende solamente del Congreso local, esto se va a ir a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decidirá, porque si depende del Congreso local, ya vimos que Tamaulipas sigue siendo de los casos, como lo es los gobiernos, los estados en donde no ha habido transición democrática, siguen siendo congresos con cámaras, controladas por los gobernadores. Tamaulipas, desafortunadamente, es uno de estos casos y lo peor es que si se confirma que en Tamaulipas están todavía sufriendo un narcogobierno, entonces no son los gobernadores los que controlan al Congreso local y eso todavía se vuelve más peligroso y más turbio. Yo espero que al final se logren acreditar los 3 delitos. Sí. Hay información compartida entre la DEA y la Fiscalía General de la República y que se lleve a cabo el proceso. Yo sí lo quiero ver en la cárcel y de preferencia que sea desaforado y que sea encarcelado, porque eso también es un mensaje para todos los gobernadores que hasta hoy se comportan como virreyes, ¿no? Lisa, cerramos contigo. Yo me quiero ir a la cosa técnica, justamente porque creo que hay 2 malos entendidos en el debate público en este momento. Primero es si procede o no procede que el Congreso local de Tamaulipas
presente una controversia constitucional respecto a lo ocurrido en el Congreso Federal. Entonces, si bien el Congreso Federal puede determinar la procedencia de un desafuero, el 111 constitucional es muy claro que el Congreso Federal le tiene que turnar al Congreso local la decisión para que el Congreso local decida si vota el desafuero y además si le da vista a la Fiscalía General de la República. De ahí que el tema Fiscalía General de la República sí sea relevante, no solo por que va a tener que tener vista en el caso, sino porque decía Eder también, pues que va a tener que resolver varias acusaciones y va a tener que resolver también estas acusaciones que nos está poniendo sobre la mesa sobre si ha habido intimidación, amenazas o incluso agresiones por parte de ciertos personajes en contra de legisladores del Congreso Federal. El problema es que hubo varios opinadores que en sus columnas lo que dijeron es que había una tesis jurisprudencial de la misma Corte que decía que no se podía promover el juicio de amparo en este tipo de cosas. Y esa tesis jurisprudencial justo es para el tema de amparo, pero no es para el tema de controversias constitucionales. Y ahí hay mucha confusión, porque digamos, antes de que existieran las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, solo teníamos juicio de amparo. Ahora, en una época distinta, que ya ni siquiera es la actual de la Corte, porque ya cambiamos de época, se reconocieron las controversias y las acciones, y entonces esa tesis jurisprudencial no le aplica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Congreso de Tamaulipas puede votar no desaforar al individuo, pero además también puede presentar una controversia constitucional, que es, como tú bien decías, Genaro, lo que al final del día va a tener que resolver la Corte, y la Corte va a tener que analizar también si lo mete como un tema urgente, porque lo que preocupaba en estos días y durante el fin de semana, pues eran las declaraciones, por ejemplo, del senador Monreal, que decía, bueno, y si esto no se hace, es potestad del Senado aplicar la desaparición de poderes en el Estado, y eso involucraría también desaparecer al Congreso local. Entonces, creo que es definitivamente un tema hipercomplejo. En esta mesa lo hemos debatido muchísimas veces, hemos reconocido justamente la evidencia que pesa sobre el personaje con sus nexos con el narcotráfico y sobre su hermano, pero en estos momentos, pues también importaba el argumento de legalidad, porque se estaba mal informando a la gente, pues desde tribunas de opinión bastante leídas. De acuerdo. Si alguien quiere cerrar, tiene 30 segundos para cerrar. Si no, vamos a la pausa y regresamos con la paparrucha. Adelante, Lecona. Por algo que dijo Eder, que no sé si era una referencia a lo que yo había dicho, de que luego se mete en temas. Y estoy de acuerdo, cuando hablemos de esto, hablemos del tema que está sobre la mesa, pero el tema de la Fiscalía General de la República, a lo mejor me equivoco, a lo mejor Eder no se refería a eso, pero el tema de la Fiscalía General de la República es intrínseco a este caso, no es un tema aparte de algo que decidieron por ahí, que no tenga que ver precisamente con casos como este. Ya hemos hablado de la contradicción de la Fiscalía General de la República, de esta iniciativa que es una aberración. Sin embargo, sí hay que poner en el centro del debate ahorita de qué se le está acusando a este personaje y del terror que vive la gente en Tamaulipas, pero también en donde, para empezar, no hay democracia, ¿no? ¿Cómo va a haber democracia en un estado controlado por el narcotráfico? ¿Cómo va a haber justicia, Eder, con una Fiscalía General de la República que está totalmente funcionando como quiere el poder político? Cada quien elige qué visibilizar al final. La justicia, pues sí, cada quien elige, pero es innegable que la justicia que le gusta a la 4T es la de la tribuna, es la de la mañanera, es la de poder decir los enemigos del presidente como lo dice el presidente, y ya, o sea, no hay un interés más allá de eso, nada más voltea a ver, lo hemos hablado aquí muchas veces. A ver, tenemos un problema muy serio en donde, insisto, de los 3 delitos que se le imputaban, solo se pudieron acreditar 2 porque el Ministerio Público no hizo su chamba, y eso no se está poniendo sobre la mesa. Se está hablando, sí, de los vicios y vacíos de la Fiscalía, pero abajo también hay un problema bien severo que impide que haya acceso a la justicia. Eso no se dice, no, porque incluso ahorita en la nota inicial se decía que se le está desaforando por 3 delitos, y no, solamente es por uno, y por el de evasión fiscal, que es el menos agravante, el menos preocupante, aunque es grave, y por supuesto que es un delito, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Bien, si quieren retomamos de la Fiscalía, punto. Retomamos el tema en los próximos días, porque seguramente vamos a tener que retomarlo cuando evidentemente esto llegue a la Suprema Corte, así que no se acaba el debate esta noche. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha y también de las y los panelistas. No te vayas.